Bueno, hay algunos rasgos que se pueden encontrar, ¿no? En la personalidad del individuo tenemos múltiples formas estandarizadas, prevalación, etcétera, donde podemos ver justamente esta clasificación de ciertos rasgos de personalidad. Hemos invitado a Caterín Marcos. Ella es psicóloga y vamos a hablar del tema. Caterín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí con Caterín, ustedes. luego vamos a hablar particularmente del caso de Kimberly Tapia, pero hablemos un poco de, dime, ¿es posible identificar a un probable feminicida, a una persona que contenga en sí tal cantidad de violencia como para que pueda, digamos, maltratar la vida de una persona de esta manera? Bueno, hay algunos rasgos que se pueden encontrar, ¿no? En la personalidad del individuo tenemos múltiples formas estandarizadas, prevalación, etcétera, donde podemos ver justamente esta clasificación de ciertos rasgos de personalidad. Una de ellas y una de las más claras es justamente la impulsividad, ¿no? Que es la que lleva justamente al individuo a que cometa en muchos casos conductas sumamente agresivas, ¿no? Aquellas donde no se pueden justamente controlar y simplemente se dejan llevar por el impulso en ese momento, atentando justamente contra la vida y, bueno, la salud mental de las personas, ¿no? Es ahí donde justamente vemos personas violentas, que son agresivas verbalmente, que son agresivas físicamente, que se generan un maltrato. Y bueno, podemos relacionarlo también a otro tipo de características y rasgos, ¿no? Que son justamente las personas que tienen este rasgo sádico, que son aquellos que disfrutan justamente generando el dolor y el malestar en las personas también. Ahora, eh, vamos a hablar específicamente de las mujeres porque este es el hecho, ¿no? Es un hecho de feminicidio, es lo más común en el delito de persona a persona, los feminicidios en el Perú. Es más, no sé si tú recuerdas algún artículo que salió en el pasado que decía que el Perú era un país pues, de personas, de hombres maltratadores contra las mujeres, pero la pregunta un poco la quiero llevar a qué indicios podría encontrar una mujer en una relación, obviamente, con un hombre, que le podrían indicar, por lo menos a priori, le podrían indicar que está con un posible violento y que obviamente podría terminar siendo un maltratador o un feminicida. ¿Cuáles serían, Ujú. digamos, estos símbolos, estos rasgos de carácter que podrían indicarle eso a una mujer? Bueno, en principio, como te decía anteriormente, podemos encontrar en personas, más allá de los rasgos, como es la impulsividad, como es el tema del sadismo, también a personas que son sumamente amables, sumamente empáticas aparentemente, ¿no? Hay una pseudo personalidad de por medio y esto es justamente lo relacionamos a personas que tienen un rasgo patológico, que es justamente el narcisismo, por ejemplo, ¿no? El narcisista por naturaleza muestra al inicio una forma de ser bastante asequible a las personas, se le ve bastante amable, alegre, jovial, no deja entrever conductas como las que mencionábamos anteriormente, que es la impulsividad y también los rasgos de sadismo, pero está establecido y si bien es cierto podemos hablar de personalidad, también podemos hablar de un rasgo clínico, que es donde justamente el narcisismo termina de generar conductas de poder, porque obviamente un narciso, ¿qué es lo que tiene como naturaleza? Pues querer ser y sentirse superior a los demás, ¿no? Es ese nivel de ego donde el poder prima. Y pues recordemos a esto algunas características de nosotros como sociedad, por lo general, venimos también de una tasa bastante alta de feminicidios. Entonces, estamos hablando de más de 10.000 mujeres, ¿no? 100.000 mujeres, perdón, que hasta el 2000, por ejemplo, 22 teníamos, digamos, el marco de mujeres que han tenido conductas donde han terminado de perder la vida o han sido justamente víctimas de feminicidio. ¿Y por qué sucede esto? Porque hablamos ahí, sí, por ejemplo, de conductas meramente machistas, ¿no? Personas, hombres que justamente terminan de entender que la mujer les pertenece, las ven muchas veces como un objeto o como un trofeo y donde les
al ser de uno, o sea, al verlos como uno mismo, pues obviamente no entienden la capacidad de comprender que la mujer también tiene libertad. Entonces por ahí empieza, ¿no?, la presión, y poco a poco se puede generar también círculos de violencia, tomando en cuenta, si hablamos de una conducta de poder, donde podemos hablar de culturas también machistas y donde los hombres, en este caso, pueden terminar de entender que la mujer es de su propiedad, y entonces al no ser mía no será de nadie, y entonces se genera justamente esta conducta de odio, porque obviamente hablamos de feminicidio cuando hablamos de odio hacia la mujer, y se actúa por esa conducta. Catherine, un feminicida, una persona con estos rasgos de violencia que puede llegar a este tipo de atrocidades contra otro ser humano, no es alguien que de pronto por una emoción violenta puede montar en ira, en cólera, por decirte, al encontrar a su pareja con otra persona en un ataque de celos. Un feminicida es alguien, a decir de la psicología, que ya trae consigo estos rasgos desde la niñez. ¿Qué puede haberle pasado a una persona, a un ser humano, desde niño, en su desarrollo luego como adolescente, en su juventud? ¿Qué tiene que haberle pasado? ¿Qué condiciones tendrían que haber sucedido para poder luego devenir en una persona con este carácter extremadamente violento, como para hacerle a una mujer lo que esta persona le hizo a Kimberly Tapia? Bien, podemos describir, por ejemplo, dos tipos, ¿no?, digamos, de personalidades o historial antecedente del individuo que hayan llegado a presentar justamente estas conductas machistas. Una es la que te mencionaba, por justamente la conducta y la idea de poder, que es justamente el macho alfa, ¿no?, llamémoslo de esta manera, y que obviamente va a generar desde muy pequeños conductas de rebeldía. Muchas veces en casa se puede haber generado también conductas de agresión, que obviamente van a terminar de ser imitadas por estas personas, o también han observado justamente la sumisión de la mujer y han terminado de entender que esa es la realidad de la mujer, y obviamente continúan con estas características. Definitivamente hay una relación ahí patológica, porque tenemos que hablar de una diferencia entre una familia saludable, una familia disfuncional y una familia patológica, ¿no? Cuando hablamos de una patología es que justamente ese niño ha tenido que vivir constantemente, o sea, hablamos de todos los días que ese niño ha tenido que vivir y vivenciar conductas de maltrato, de agresión, ya sea hacia ellos mismos o hacia otras personas, como pueden ser sus grupos, por ejemplo, la mamá, las hermanas, donde también las han tenido que ver como sumisas. Entonces, frente a eso, por ejemplo, vamos a tener a una persona que va a terminar de generar una creencia donde el poder ingresa a través de la agresión, y entonces presentan conductas violentas. ¿Por qué? Porque hay también represión de por medio, ¿no? Ha habido agresión de por medio y han entendido que justamente la vida se rige a través de esas conductas. Pero también podemos encontrar en personas que de repente han presentado más una conducta sumisa, ¿no? Esto quiere decir que, por ejemplo, han tenido una relación bastante dependiente con la mamá. Esto posiblemente, pues, a pesar de que quizá la mamá se iba mucho tiempo a la calle, quizá tenía que trabajar, etcétera, podía de repente sentirse este menor, digamos así, pues, ausentado, ¿no? Tener esa ausencia, ese abandono de parte de la mujer, y también adicional a ello, quizás si hay una conducta de maltrato, también se podría asociar. Aquí vamos a encontrar a un hombre débil, pero contenido. Entonces, esa sumisión que de alguna forma lo ha tolerado, lo ha aguantado, porque obviamente primero fue la mamá, probablemente después ha sido también la primera enamorada, luego la pareja. Entonces ha habido ahí conductas de contención que en algún momento pues va a terminar de explotar, es como una bomba de tiempo, y donde justamente se puede presentar conductas explosivas. Y hay que tomar en cuenta aquí dos puntos importantes, ¿no? La impulsividad como rasgo es de una persona explosiva, pero que explota y luego regresa. Pero cuando hay una persona implosiva, o sea, que se aguanta mucho, que de alguna forma se contiene bastante, no sabemos hasta qué nivel podría también terminar de generar un ataque, producto de justamente sentirse en ese momento vulnerable, ¿no? O sentir que lo van a abandonar. Ahora, hablando del caso en particular, al parecer se habría conocido Kimberly con esta pareja
a través de las redes sociales. Creo que incluso en una red social que tiene que ver con citas, sin el ánimo de satanizar la tecnología, la modernidad y el hecho de que cualquier persona es libre de acceder a cualquier red social y participar e interactuar, y no necesariamente tendríamos que decir que esto la va a conducir a una persona a semejante daño. ¿Qué cuidados debería tener una persona que accede a estas redes sociales, que conoce a alguien a través de estas redes y que inicia una relación y que luego obviamente se conocen físicamente, tienen contacto? ¿Debería una persona ser muy ligera a la hora de entrar a estas redes sociales, entregar información, contactarse, o deberíamos tener algunas reticencias a la hora de ingresar digamos, a este sistema, ¿no? Bueno, los riesgos justamente de la virtualidad y de todas estas plataformas donde justamente buscamos interactuar con personas posiblemente de nuestra edad, hay una vulnerabilidad porque no sabemos realmente la persona con la que estamos hablando, ¿no? A través de una pantalla nos dejan ver o nos reflejan solamente una parte de lo que ellos desean, ¿no? O de lo que ellas desean. Entonces hay bastante, pues, conductas en las cuales se puede ver engaño en su momento, pueden haber conductas donde, por ejemplo, haya una constante situación de sentir en ese momento como que la importancia de la persona, ¿no? Al escribirte, al tratarte, digámoslo así, de buena forma, ¿no? De enamorarte con las palabras, porque obviamente hay ciertas características también en estas personas que son bastante elogiadores, por ejemplo. Y entonces se puede generar una distorsión del mensaje, generando también, y es ahí donde viene el riesgo, porque empezamos nosotros, y recordemos que las mujeres y los hombres también nos gusta que nos traten bien, que nos traten bonito, no es la primera impresión, ese deseo y esa atención que recibimos. Y bueno, si adicional a ello se suma, porque obviamente las redes te venden pues las fotos, cierta fisonomía que de repente ha tenido que calar con la persona y que genera un agrado. Entonces, empezando de ahí, posiblemente vamos a ver solamente los que nos quieren mostrar. Entonces, hay un engaño de por medio a través de justamente estas redes sociales, buscando justamente un contacto con las personas. Definitivamente, en el tema de una persona adulta, también va a existir problemas como puede ser el grooming, por ejemplo, el sexting, ¿no? O adicciones incluso también a las redes. Sin embargo, hay que tomar en consideración que el riesgo más importante es que no conocemos a estas personas, no sabemos realmente cómo son y nos dejamos muchas veces llevar por la primera impresión. Entonces, desde ahí viene justamente la situación que luego desemboca en este tipo de conductas en las cuales, al no conocer bien, no saber cómo pueda responder ante una negativa a la otra parte, pues podemos terminar siendo víctimas de este tipo de actos, ¿no? Ahora, Catherine, como una pequeña digresión de esto que tú mencionas, ya en la participación de las personas en las redes sociales, por ejemplo, es cierto que quien ingresa a las redes sociales va a tratar de mostrar su mejor cara, va a tratar de mostrar sus mejores actividades, su mejor rostro, porque es como una pequeño book, como un pequeño álbum que las personas muestran hacia el público. Naturalmente no va a mostrar ninguna de sus personalidades o sentimientos oscuros o alguna baja pasión, va a mostrar lo mejor. Y, por ejemplo, veo normalmente en las redes sociales el abuso, por ejemplo, de lo que se llaman filtros en la presentación de las personas, ¿no? Se ven personas pues hermosas, a las cuales el propio filtro los embellece de tal manera que los muestra ni siquiera ya físicamente como son realmente. Entonces, mucho menos van a mostrar la verdadera personalidad que tienen, ¿correcto? Así es. Lo que acabas de mencionar es algo que sí es cierto, pasa mucho ahorita con nuestras redes sociales, por eso les decía que hay ahí como que un pseudoengaño, ¿no? Me engaño yo haciéndome ver en una foto que realmente no soy y no me parezco, ¿no? Poniéndole una serie de filtros que al final termina de distorsionar completamente el rostro, la fisonomía de la persona, con la sensación de sentirse, ¿qué cosa? En ese momento, queridas, atendidas por las personas que de repente les ponen un like, que en este caso
o quizás les mandan un piropo, y entonces por no perder eso, ¿qué hacen? Refuerzan esta conducta, mantienen el comportamiento de los filtros, pero en realidad es un pseudoengaño porque no estamos mostrándonos tal y como somos. Y bueno, de ahí también se puede desprender algunas conductas donde nos sentimos engañados frente a este tipo de actos también, y podría terminar de no saber con qué tipo de patologías en algunas personas podemos encontrarnos y pues terminar de ser víctimas de este tipo de actos, ¿no? Como mencionábamos. Bien, doctora Caterín Marcos, yo le agradezco mucho su presencia en el programa. Creo que ha sido bastante interesante la conversación, no solamente para poder estar prevenidos, sino que en general para poder conocer qué cosa es lo que trae toda persona a una relación. Le agradezco mucho y está invitada para una nueva oportunidad. Muchas gracias. Bien, queridos amigos, nos acompañó Caterín Marcos, psicóloga, y ya sabe pues usted que hay que tener mucho cuidado con las redes sociales en general y por supuesto esto no justifica de ninguna manera el daño que se le puede causar a una persona.